Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Buenas noches, sí. Buenas noches, Miss. Pues no te ve la pantalla. Sí se observa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? A ver, recordando lo que ya hemos trabajado la clase pasada, ¿quién me podría manifestar forma de resumen de qué hemos hablado la clase pasada, qué tema hemos desarrollado? ¿Mm? Las funciones del lenguaje. Las funciones. Sobre las funciones del lenguaje, ¿cómo las expresamos? Muy bien, hemos hablado sobre el lenguaje y sus diversas funciones, ¿cierto? Chicos, ¿qué recordamos de la clase pasada? A ver. Sobre las funciones. Ya hemos hablado sobre las funciones del lenguaje, pero ¿qué hemos dicho al respecto? ¿Qué es el lenguaje? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es el lenguaje? ¿A qué llamamos lenguaje? ¿Qué entendemos de ello? Este lenguaje, cómo podemos expresarnos, cómo podemos comunicarnos con otras personas. Dani, no te logro escuchar muy bien. Si te escucho muy bajo. Este lenguaje es cómo podemos comunicarnos con otras personas. Ya, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿Qué más? ¿Cómo comunicarnos con expresiones?
Ya. ¿Qué más? ¿Qué Miss, entendemos por lenguaje? ¿el lenguaje es una manera de expresarnos hacia los demás? ¿Qué entendemos más por el lenguaje? ¿Qué más será? Miss, ¿O a qué nos la cuestión referiremos? Al yo hablar de lenguaje, ¿a qué me estoy refiriendo? manera de expresarse y comunicarse con los demás. Ya es la manera, ¿cierto? La forma en que nosotros nos comunicamos. Mejor dicho, ¿qué es lo que queremos dar a conocer? Ese es el lenguaje, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero que la otra persona lo interprete? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué entendemos más? Ahora, hemos hablado de las diversas funciones del lenguaje. ¿Cuáles son esas funciones del lenguaje del cual nosotros hemos hablado? Representativa, Función referencial, emotiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. Ya, muy bien. ¿A qué llamamos función referencial? ¿A cómo referirnos hacia las personas? ¿Será cómo nos referimos nosotros a las personas? Sí, Miss. ¿Esa será la función referencial? A ver, ¿alguna otra idea? A ver, vamos a ver. cuando tú ordenas a otra persona. Disculpa, no te logré escuchar. Referencial puede ser cuando tú ordenas a otra persona. Dani, tu audio está muy bajo, que no te logro escuchar, a pesar de que el volumen de mi laptop está fuerte. A ver, ¿qué más entendemos, chicos? La función referencial es para dar información. Para dar información. ¿Qué tipo de información? Cuando yo voy a hacer uso de la función referencial, ¿qué tipo de información tendría que brindar? Escuchar, Miss, como dar una orden. Mm, No, el hecho de dar una orden es otro tipo de función del lenguaje. visualizar o escuchar, Miss. A ver, cuando nosotros hablamos de las diversas funciones del lenguaje, vamos a hacer referencia a exactamente 6 funciones, ¿ya? 6 funciones que van a ser, formen parte de la forma en la cual yo me estoy comunicando,
¿Ya? Eso va a ser fundamental dentro de las funciones del lenguaje. Una de ellas es, como ustedes mencionan, es la llamada función referencial del lenguaje. ¿Ya? La función referencial del lenguaje se va a centrar en brindar un cierto tipo de información que sea objetiva, ¿ya? Que se va a basar en el uso del lenguaje para referirnos a los factores externos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que vaya a ser objetivo, que esté llena de veracidad, que sea corroborable, que yo lo pueda corroborar o verificar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que sea algo que yo pueda comprobar, en otras palabras, ¿ya? Esa es la función del lenguaje referencial, ¿sí? A eso llamamos función referencial. Información veredicta, información que se pueda comprobar. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Otra. ¿Qué otra función del lenguaje hemos conocido? Miss, función apelativa o conativa. Ya, la función apelativa o conativa. ¿Qué llamamos función apelativa o conativa? Reglamentos, recetas, órdenes, peticiones o textos gramáticos, Miss. Ya. Es cuando nosotros, muy bien, vamos a dar una información para generar alguna reacción de la otra persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la función apelativa se va a centrar, ¿sí? En brindar, ¿sí? Órdenes o peticiones, ¿ya? Normalmente se va a utilizar un lenguaje coloquial, ¿sí? Pero con adjetivos valorativos, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, digo, por favor, alcánzame un vaso de agua. Estoy haciendo una petición, estoy solicitando algo. O cuando yo digo, siéntate bonito, estoy haciendo uso de la función apelativa. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Qué otra función del lenguaje hemos hecho uso? Miss expresiva. Ya, la expresiva. Esa es la más fácil, ¿verdad? Esa es la función más fácil del lenguaje. ¿A qué llamamos función expresiva? A la que expresa el texto o el mensaje que a la que expresa sus emociones, ¿Qué tipo de información brindamos cuando... ¿Cómo? la que expresamos nuestras emociones, Miss. Cuando damos a conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Cierto? Entonces, la función expresiva es cuando vamos a dar a conocer nuestros sentimientos o emociones. ¿Ya? ¿Qué otra función hemos visto? Metalingüística. La función metalingüística. ¿A qué llamamos Fáctica función también, Miss. metalingüística?
Ya, fático de contacto, muy bien. A ver, la función metalingüística. ¿A qué llamamos función metalingüística? ¿A qué llamamos función metalingüística? Chicos. ¿A qué llamamos función metalingüística dentro del lenguaje? A ver, Rachel. Miss, también hablamos sobre la función heurística. Ujú. Pero a ver, claro, hemos hablado de la función metalingüística, ahorita de la función fático de contacto. ¿Pero a qué llamamos función metalingüística? ¿A qué nos referimos cuando hacemos uso de la función metalingüística del lenguaje? Miss, por ejemplo, olvidé cerrar la puerta, puede ser. ¿La función metalingüística? ¿Sí? No. Eso sería referencial. La función referencial sería ella. Mi función informativa y referencial. No, por eso. ¿A qué llamamos función metalingüística? ¿A qué nos referimos? A la función del lenguaje. Ya, es una función del lenguaje, pero ¿a qué se centra? Pues ¿a qué nos referimos? ¿A qué llamas? ¿Cuándo? ¿En qué momento yo hago uso de la función metalingüística? Al código, Miss. ¿Al código? Dice la persona que habla el mismo lenguaje. ¿El mismo lenguaje? ¿Será ello? A ver, nosotros nos vamos a centrar en la función metalingüística cuando hablamos netamente de la lengua, ¿ya? Cuando vamos a manifestar términos referente o temas referente a la lengua. Cuando hablamos, por ejemplo, de las funciones del lenguaje, de los elementos de la comunicación, tipos de comunicación, ahí estoy haciendo uso de la función metalingüística, porque me voy a centrar en hablar netamente de la lengua. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, función fática o de contacto. ¿Qué llamamos función fática de contacto? Profesora, perdón por venirme tarde, profesora.
no te preocupes, recién estamos iniciando. La función fática o de contacto, ¿en qué se centra? Miss, en garantizar el funcionamiento de la comunicación. En garantizar el funcionamiento de la comunicación, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es? A ver, un ejemplo de función fática o de contacto. Por ejemplo, cuando le puedes decir a otra persona cómo, o sea, lo que sientes o ¿Será lo que sientes? A eso ¿Cómo nos referimos. expresarte, Miss? Ejemplo. Hola, ¿me puedes escuchar bien? Ya, claro. A ver, cuando nosotros hacemos uso de la función fática o de contacto, es cuando vamos a brindar, por ejemplo, cuando yo voy a querer alargar la conversación, brindar un poquito más. ¿Qué quiere decir? Por eso es que una de ustedes me decía, ¿no? Para que se haga efectiva la comunicación o para que sea práctica. ¿Qué quiere decir ello? Que yo voy a usar la función fática de contacto para no dar o quizás por concluida o continuar con la información. Sí, para ver si me están captando o no me están captando. No, por ejemplo, cuando yo estoy en clase, hay momentos en el que digo, ¿me escuchan? Por ejemplo. Entonces, ahí qué cosa estoy entablando de intervención de ustedes. A eso llamamos la función fática o de contacto. ¿Para qué? Para dar continuidad a la información. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. sí, ¿Sí? Miss. Muy bien. ¿Qué otro elemento de la comunicación hemos visto? Función poética. Ya, la función poética. ¿A qué llamamos función poética? ¿A qué llamamos la función poética, chicos? ¿Cuándo yo hago uso de una función poética? Chicos.
Miss, ¿es comunicación verbal? Comunicación verbal. A ver, cuando nosotros hablamos de la función poética, es cuando vamos a hacer referencia a querer embellecer al texto. Cuando expresamos de alguna otra forma nuestros sentimientos, pero con un tipo de lenguaje diferente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando damos a conocer poemas, ¿sí? Ahí estoy haciendo uso de la función poética. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿para qué yo conozco las funciones o qué es un lenguaje? Es básico para yo conocer los elementos básicos del lenguaje. ¿Cuáles son esos elementos básicos del lenguaje? Son los llamados lengua, habla y dialecto. Primero, recordemos, el lenguaje va a ser aquella facultad que nosotros usamos para comunicarnos, haciendo uso de los signos tanto orales como escritos, ¿no? Dependiendo cómo nosotros nos comuniquemos. Y se concreta en el uso de una o más lenguas. Prácticamente el lenguaje es un fenómeno social que tiene 6 funciones: representativa o referencial, expresiva, apelativa, metalingüística, fática o de contacto, poética o estética, los cuales ya hemos recordado. No cada uno de ellos se emplea para brindar un tipo de información distinta a la que nosotros normalmente conocemos, ¿cierto? Esas son las funciones del lenguaje. Entonces, por una parte ya conocemos lo que es el lenguaje, es la forma como nosotros nos comunicamos o qué es lo que nosotros queremos dar a entender, ¿sí? Ahora, el lenguaje va a tener ciertas características. Una de ellas es que es racional. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de comunicarnos usamos, ¿sí?, la razón, o todo está en torno a la razón para manifestar, ¿cierto? Por eso, dentro de sus características, es racional, porque se usa la razón para manifestar. Es universal, ¿por qué? Porque a nivel mundial nosotros la hacemos uso, mejor dicho, lo hacemos uso. A nivel mundial lo hacemos uso. Y es innato, ¿por qué? Porque nosotros o el ser humano nace con la facultad de poder comunicarse con los demás. Por eso decimos que el lenguaje va a ser innato, ¿sí? Es innato por ello, porque todos nacemos con la facultad de poder comunicarnos, ¿sí? Y es convencional porque el hablante usa el lenguaje de acuerdo a su contexto o qué es lo que él quiere dar a conocer, ¿sí? Simbólico porque usa signos lingüísticos y de doble articulación o llamada o también mencionada de doble interpretación, ¿no? Se adecua a qué? A lo que yo quiero dar a conocer. ¿Qué información quiero brindar? Por eso decimos que es de doble articulación. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Por eso decimos que es racional, porque utilizamos la razón, universal, porque lo trabajamos o lo hablamos a nivel mundial, innato, porque todos nacemos con la facultad de poder comunicarnos, aprendido, porque a través del tiempo, nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué realizamos? Lo aprendemos, ¿sí? Lo practicamos, o mejor dicho, lo vamos mejorando,
¿ya? Por eso es aprendido, porque a través del tiempo nosotros no nos quedamos con lo que ya sabemos, sino qué cosa lo aprendemos, vamos perfeccionándolo, vamos aprendiendo, ¿ya? Y es convencional porque cada hablante lo adecua, ¿no? Lo adecua de acuerdo al contexto al cual se quiera referir, ¿ya? Ahora, dentro del lenguaje vamos a encontrar dos entes, el lengua y el habla, que son fundamentales dentro del desarrollo del lenguaje, ¿sí? ¿Qué es la lengua y qué es el habla? ¿Serán términos iguales? ¿Nos referiremos a lo mismo o no? Chicos, ¿nos referimos a lo mismo? Al hablar de lengua y habla. Son diferentes. No, Miss. Son distintos, ¿cierto? Cuando yo hablo de lengua, voy a hacer referencia al código, al conjunto de signos que yo uso para poder comunicarme. Ya mejor dicho, la lengua es el idioma que yo uso para comunicarme, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Que es el sistema de signos que una comunidad usa para poder comunicarse. Se caracteriza por ser social. Su naturaleza es abstracta, ideal y psíquica, ¿ya? Y a nosotros nos llega como qué? Nos llega como herencia, ¿ya? Nos llega como herencia. Entonces, la lengua es el idioma que cada hablante maneja, cada hablante lo usa, ¿ya? Y el habla ya es la materialización de esa lengua, de ese idioma que nosotros estamos usando. Cada uno de ellos va a tener, claro está, sus características. ¿Qué nos dice acá? Que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos. Pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Por eso la relación entre los dos va a ser de interdependencia. ¿Qué quiere decir ello? Uno va a depender de otro, ¿sí? Es fundamental ello. Ahora, ¿qué nos dice acá? Que todo aquello, ¿sí? Todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar al sistema, refleja el hábito importante, pues va a limitar su libertad expresiva, ¿sí? Lo va a limitar, va a tener ciertas dificultades, ¿sí? Ahora, la lengua va a tener ciertas variaciones, ¿ya? Ciertas variaciones. Una de sus variaciones de la lengua va a ser el famoso dialecto, ¿ya? El dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es la variante que adquiere una lengua, ¿sí? En un determinado lugar. ¿Qué variaciones, no? Pues a nivel del significado, a nivel la escritura, ¿sí? Pero el dialecto es eso, ¿no? Esa variación que obtiene una lengua en un determinado lugar o espacio, ¿sí? Ahora, el castellano, por ejemplo, que habla alguien de la sierra con alguien de la costa, no es igual, ¿cierto? O no es idéntico, mejor dicho. O alguien de la sierra con alguien de la costa habla el mismo español. Claro, hablan el mismo idioma, pero la forma en cómo se comunican no es el mismo, ¿o sí?
Son diferentes. Son distintos. Y se nota claramente, ¿o no? Sí. Exacto. ¿Ya? O sea, a eso nos referimos. Por ejemplo, van a tener ciertas variaciones a nivel fonético, a nivel sintáctico, a nivel morfológico y a nivel semántico. Por ejemplo, a nivel fonético, en Lima se dice calle, ¿sí? La pronunciación de la palabra calle es distinta que en provincia. En provincia nosotros decimos calle, pero en Lima la variación es calle, ¿cierto? A nivel sintáctico, ya es en la forma como está manifestado el mensaje. ¿Sí? Ahora, a nivel morfológico, ya es las variaciones que vaya a tener dicha palabra. Por ejemplo, yo digo pancito, panecillo o pancito. A nivel semántico, por ejemplo, ¿no? Este viejo está salado. A nivel semántico es según el significado, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres dar a entender? Si tú dices, por ejemplo, en Perú, este viejo está salado, ¿qué significará? ¿O qué sentido tendrá? Que está de mala suerte. Que tiene mala Que suerte. está de mala suerte. Exacto, que no le fue bien. Pero en Chile, ¿creen que signifique lo mismo? No. No. No, en Chile no se va a significar lo mismo. Por ejemplo, yo digo la ropa está salada. Aquí, por ejemplo, diría que mi ropa no tiene suerte o que la ropa que me puso me trajo mala suerte. Pero en Chile significa que está costosa. Si en Chile a ti alguien te ve, te escucha y te dice, ay, aquella ropa está salada, va a interpretar y decir que significa que está costosa. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces ese es el dialecto. ¿Ya? Ahora, el sociolecto va a ser la variación de la lengua, como su mismo nombre lo dice, en la sociedad, de acuerdo a variaciones sociales y culturales. Se va a caracterizar, ¿por qué? Porque la lengua va a variar de profundidad, de nivel social y de extensión, de acuerdo a la variación geográfica. Las diferencias de hablas que vamos a tener dentro de una comunidad se van a estar influenciadas dentro de los factores geográficos, a la categoría sociocultural educacional. La línea entre la separación de una lengua está determinada siempre por la posición socioeducacional. ¿Qué quiere decir ello? De acuerdo a la educación, o mejor dicho, a la sociedad a la cual pertenezca el hablante. Va a estar determinado por ello. No va a hablar una persona que se dedica quizás toda su vida a trabajar y una persona con la cual, por ejemplo, haya tenido estudios universitarios o por lo menos estudios de secundaria. ¿Será el mismo nivel de lenguaje que se vayan a encontrar? No. No, Miss, son diferentes. No va a ser el mismo nivel de lenguaje. Por eso, el sociolecto va a determinar al nivel social a la cual tú pertenezcas. ¿Ya? El intelecto, la variación entre dos lenguas, el mesolecto, intermedio entre culto y vulgar, y el idiolecto propio del individuo. ¿Ya? Propio del individuo. Ahora, estos son los niveles de la lengua según el sociolecto. Tenemos el nivel subestándar, estándar y superestándar. Aquí ya muchos de ustedes se van a poder ubicar de acuerdo al tipo de lengua o a los mensajes o las palabras que tú estés empleando, ¿no? Si tú, por ejemplo, te comunicas con alguien de forma grosera o siempre te comunicas con frases vulgares
o con faltas de respeto, o que tu día a día sea tu lenguaje de esa forma, vas a estar en el nivel subestándar. Ahí se encuentra una lengua vulgar, una lengua popular. Esa lengua vulgar hace referencia a las palabras soeces, groseras, ¿no? Y siempre, y no me van a dejar mentir, que hay muchas personas que se comunican o que su tipo de lenguaje es de esa forma, ¿no? Ahora, si tú te comunicas de manera coloquial, pero sin groserías, sin faltas de respeto, estás en el nivel estándar, cuando te comunicas de forma normal, se podría decir, ¿no? Y nivel súper estándar es una lengua literaria. Acá, por ejemplo, se encuentran los científicos, los literatos, que normalmente son personas que en su día a día se comunican de una sola forma, ¿no? Que su nivel de lengua o capacidad de lengua que ellos tienen van a ser ya de súper estándar. ¿Por qué? Porque van a utilizar frases o palabras más cultas, más especializadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a este nivel, ya cada uno de nosotros nos podemos ubicar, ¿no? ¿Dónde está un nivel subestándar, nivel estándar o un nivel súper estándar? ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora, sí. Sí, profesora. Muy bien. Ahora, no hay que confundir la lengua vulgar con la jerga y la replana. Cuando nosotros hablamos de la jerga o la replana, ya vamos a hacer referencia a la jerga, según la Real Academia Española, nos define la jerga como el lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios. Mejor dicho, palabras que tú empleas solamente en tu círculo de trabajo o amigos. ¿Ya? Como los toreros, los estudiantes o los abogados. Tienen términos que solamente entre ustedes lo manejan o entre ese grupo en especial son usados, ¿no? No es de que esa jerga tú lo usas frecuentemente con todos y todos te vayan a entender. No se trata de eso, ¿cierto? Sino que se enfoca en el uso de la lengua, ¿sí? Con términos que solamente un grupo específico de personas lo vayan a comprender o entender, ¿sí? Hace referencia por eso a los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes normalmente tienen un formato de comunicarse, ¿no? Como ellos se comunican, utilizan términos que entre ellos y muchas veces nosotros ya en la actualidad, por ejemplo, ya no les comprendemos, ya no usamos esa misma terminología, ¿no? A veces nos sorprendemos por la forma en cómo ellos se comunican. Entonces, ellos están haciendo un tipo de jerga. La jerga no son groserías, ¿ya? O por ejemplo, tú en tu trabajo estás y utilizas términos en tu trabajo que solamente las personas que trabajan en tu ámbito lo pueden entender. Tú podrás hablar de la misma forma que hablas en tu trabajo en tu casa. No. No vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces no te van a poder entender. O quizás también cuando tú empleas, por ejemplo, términos dentro de tu familia, ¿no? Dentro de tu ámbito familiar, a veces utilizas términos que solamente entre ustedes, ¿sí? De su familia lo comprenden. Pero si tú vas a un grupo de familia, un círculo de familia que no es la tuya, y o quizás haces las mismas bromas, ¿te podrán entender? No. Tampoco, ¿cierto? Porque son términos que usan solamente dentro de su familia, ¿cierto? Sí. Muy Sí. bien. Entonces, eso es la jerga. Acá vamos a ver algunos tipos de jerga. Por ejemplo, hay jerga profesional, jerga social o argot, jerga familiar, jerga del móvil,
Por ejemplo, la jerga profesional son esos términos que hacen las diferentes profesiones, ¿no? Los docentes, por ejemplo, nosotros tenemos algunos términos que solamente entre nosotros muchas veces nos comunicamos, ¿no? Los médicos, por ejemplo, hacen bromas también con algunos términos médicos que para nosotros, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, algo raro, extraño que ellos usen términos médicos y para ellos sea broma, ¿cierto? Pero es su jerga, ¿ya? O los matemáticos o los científicos, todas las profesiones utilizan términos frecuentes que solamente entre ellos son usados. La jerga social o argot es cuando ya usas dentro de tu círculo más cercano, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a jugar fútbol entre tu grupo de amigos, los estudiantes, los, por ejemplo, mineros, ¿cierto? Utilizan ciertas frases. Y la jerga familiar, ¿no? Que son palabras que se usa normalmente en forma de broma, por ejemplo, o ironía, que solamente tu círculo familiar lo puede comprender. O la jerga del móvil es esos mensajes frecuentes que te llegan, ¿no? Y que todas las entidades de comunicación lo usan, ¿no? Puede ser Claro, Intel, todos usan ese mismo formato. Entonces, esa es una jerga del móvil, ¿ya? Jerga del móvil. Por ejemplo, acá tenemos alguna jerga peruana, ¿no? Afanar. Afanar, ¿cuántas definiciones tiene o cuántos significados tendrá? ¿Qué significados tendrá la jerga afanar? ¿Cómo lo entienden alguno de ustedes? A ver. ¿Cómo conquistar? ¿Cómo conquistar, ya? A ver, cuando nosotros hablamos de la jerga afanar, es una jerga coloquial, ¿no? Que se usa mayormente entre un grupo de amigos. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando yo te digo, me afanaron la billetera, ¿qué significará? Me robaban la billetera. Que me robaron la billetera, ¿cierto? Me robaron la billetera. Ahora, y cuando yo digo, por ejemplo, deja de estar afanando a esa chica. ¿Qué significará ahí? Deja de estar afanando a esa chica cuando yo te digo. Deja de pretender a esa chica. Deja de pretenderla, de enamorarla, ¿cierto? Entonces, tiene diferentes términos y esta frase, normalmente, como les digo, ustedes lo van a emplear dentro de un grupo de amigos, ¿no? O, por ejemplo, a la tela. Rodrigo vendrá a la tela, a la fiesta, por ejemplo. ¿Ahí qué significará? Cuando va bien vestido. Cuando va bien vestido, que va a venir elegante, ¿cierto? Que usa una vestidura elegante, ¿no? Y caleta, por ejemplo. Mete el trago caleta, por ejemplo, cuando te digo. ¿Qué significará? Escondido. Escondido. Escondido, exacto. Y son frases que nosotros quizás en algún momento lo hemos hecho uso, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien, entonces esa es la terminología o son las famosas jergas. Como ustedes se percatan, son términos no vulgares, sino términos coloquiales que tú haces uso en un grupo en específico. ¿Ya? Ahora, eso sí, no hay que confundir con
la jerga con la famosa replana o llamada jerga delincuencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la replana o jerga delincuencial, ¿sí? Es uno de los términos del AMPA criollo, ¿no? Que va a estar caracterizado por usar recursos metafóricos, que va a ser en constante dinamización, ¿no? De sus vocablos, que va a buscar ser, ¿qué cosa? Enigmático, oscuro. Normalmente va a limitar al uso de palabras nuevas, ¿no? O con un significado distinto al habitual. Se denomina, por ejemplo, Germania en España, Furbesco en Italia, Kant en Inglaterra, Rottweiler en Alemania, por ejemplo. A Esteban lo enfriaremos maloso, por ejemplo. ¿El término maloso existirá? Chicos. ¿Será un término que nosotros usaremos? No. No, ¿verdad? Entonces, término que nosotros usamos, o mejor dicho, que usan mayormente los delincuentes. Por ejemplo, si me dices, a Esteban los días, ¿qué significará enfriaremos? ¿Qué significará enfriaremos, chicos? Es una jerga que frecuentemente emplean los matar, ¿cierto? Que lo van a matar. Esa es una jerga delincuencial. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender. Es un tema sumamente básico. No es tan complicado. Simplemente practicar y saber diferenciar. Sí, recuerden que el nivel de lenguaje en el cual nosotros nos encontremos o cómo nosotros nos comuniquemos va a definir en qué nivel social nos ubicamos. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Sin más que decirles, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Piri. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, Miss. Hasta luego. Miss. Descansen. Hasta luego.